Poncio se asomaba a la terraza y, adoptando un tono autoritario, sentenció: He interrogado a este hombre y no veo culpabilidad alguna. No le considero culpable de las acusaciones formuladas contra él. Por esta causa, pienso que debe ser puesto en libertad. Este hombre incita al pueblo. Empezó por Galilea y ha continuado hasta Judea. Es autor de desórdenes y es un malhechor. Si dejas libre a este hombre, no lamentarás mucho tiempo. Este hombre es un Galileo. Condúzcanle inmediatamente ante Herodes. En esta ocasión, fue el propio Civilis quien se responsabilizó de la custodia del maestro hasta la residencia de Herodes Antipas. El Palacio de los Antiguos Asmoneos, residencia provisional de Herodes Antipas, se hallaba muy cerca de la muralla que corría desde el soberbio conjunto palaciego de Herodes el Grande hasta el templo. Lo primero que me llamó la atención de aquella espaciosa sala, perfectamente iluminada por 3 grandes ventanales, fue un sillón de madera negra, magistralmente tallado. Se trataba sin duda de un trono. A los pies del mismo, una veintena de individuos aparecían recostados en voluminosos y blancos almohadones de plumas. Al vernos, se hizo un gran silencio. Pero por más que traté de identificar a Antipas, no lo logré. El maestro fue situado por el centurión frente al sillón de madera, entre la piscina y aquella pléyade de acicalados primos y amigos del tetrarca, que miraban estupefactos al Galileo y a los legionarios romanos. Caifás se adelantó, extendiendo el pergamino de las acusaciones a un individuo extremadamente flaco, igualmente recostado y semioculto entre los cojines. Al ponerse en pie, apareció ante mí un Herodes difícil de imaginar. A pesar de sus 55 años, su aspecto era el de un viejo. Bajo una túnica prácticamente transparente, se adivinaba un pellejo esquelético, sembrado de costras cenicientas y sucias, que los romanos denominaban la enfermedad de Mentagra. Después de examinar el pergamino, Herodes fijó su mirada en Jesús. Luego arrojó el rollo a los pies de Caifás. Y sin pronunciar una sola palabra, el enjuto tetrarca comenzó a dar vueltas en torno al Nazareno. Al final, se detuvo frente a Jesús, estallando en sonoras carcajadas. Así que, al final, este milagrero presuntuoso ha terminado por visitar a la vieja zorra. El tetrarca, evidentemente, conocía al maestro y estaba enterado de aquellas frases pronunciadas por Jesús y en las que le había calificado de zorra. Antipas esperó la respuesta, pero el rabí, con la cabeza hundida sobre el pecho, no se dignó mirarle. Herodes cambió de táctica y, señalando a uno de sus leales, exclamó: ¡Manahem! ¡Llama a Herodías! Antipas no se rendía y trató de que el maestro le divirtiera con alguno de sus prodigios. Tomó una bandeja de plata en la que se alineaban unas pequeñas tiras de carne y, presentándosela a Jesús, le increpó: Si tú has sido capaz de multiplicar panes y peces, supongo que no te resultará muy difícil hacer otro tanto con estas lenguas de flamenco. ¿Serías tan amable? El silencio fue la única respuesta. La grotesca escena se vio interrumpida por la súbita llegada de una mujer. Antipas, al verla, se apresuró a acudir a su encuentro, tomándola por una mano y conduciéndola frente a Jesús. A pesar de haber cruzado la barrera de los 40, la belleza de Herodías, la amante de Antipas, resultaba excitante. Su vestimenta constaba únicamente de una serie de gasas de malta que formaban una doble túnica y que transparentaban una piel aceitunada. Con las cejas y pestañas teñidas con brillantina y los párpados sombreados por alguna mezcla de lapislázuli molido,
observó detenidamente al reo. Después, contoneándose, sin el menor pudor, se alejó del maestro, buscando acomodo en el trono de madera. El tiempo apremiaba, y con amables pero firmes palabras, Caifás rogó al tetrarca que le comunicara su veredicto respecto al prisionero. ¿Veredicto? Dile a Poncio que agradezco su gentileza, pero que Judea no entra dentro de mi jurisdicción. Que sea él quien decida. No hubo tiempo para más. Civilis y sus hombres penetraron de nuevo por la muralla norte de la Torre Antonia, dirigiéndose hacia las escalinatas del pretorio. Pilato no tardó en aparecer y, tomando asiento en la silla transportable, se dirigió a Caifás y a los saduceos. Habéis traído a este hombre a mi presencia acusándole de pervertir al pueblo, de impedir el pago del tributo al César y de pretender ser rey de los judíos. Le he interrogado y no le creo culpable de tales imputaciones. En realidad no veo falta alguna. Le he enviado a Herodes y el tetrarca ha debido llegar a la misma conclusión. Con toda seguridad, este hombre no ha cometido ningún delito que justifique su muerte. Si consideráis que debe ser castigado, estoy dispuesto a imponerle una sanción antes de soltarle. Cuando todo parecía inclinarse a favor del nazareno, el patio existente entre la escalinata y el portalón de la muralla se vio súbitamente invadido por cientos de judíos. Aquella muchedumbre había acudido hasta la casa del procurador, deseosa de asistir al indulto de un reo. Fue allí, a la vista de Jesús y de los sacerdotes, donde se dejaron arrastrar por la hábil y oportuna intervención de Caifás y los saduceos. Si el juicio contra Jesús se hubiera producido en otro momento o en otra jornada, sin la presencia de aquella turba, es posible que el Sanedrín no se hubiera salido con la suya. Tras evacuar una serie de consultas con sus centuriones, Poncio se levantó de la silla y, elevando la voz, preguntó a la multitud el nombre del reo que habían manifestado debía ser indultado. ¡Barrabás! Por un instante, aquella gente, eso fue evidente, dudó. Caifás y los saduceos se dieron cuenta del grave riesgo que suponía aquel silencio, y adelantándose hacia Pilato, gritaron con fuerza: Durante algunos minutos, el gobernador romano guardó silencio. La multitud le imitó, y en eso, uno de los sirvientes del pretorio le entregó una misiva lacrada a Civilis. El centurión la inspeccionó y la entregó a Pilato. El procurador abrió la nota y, tras leerla detenidamente, se puso en pie. Poncio parecía dudar. Dio un par de cortos paseos por la terraza y, al fin, parándose ante la multitud, anunció que había recibido una carta de su esposa, Claudia Prócula, y que deseaba leerla en público. El viento le obligó a sujetar el pergamino con ambas manos, y con voz clara y potente procedió a su lectura. Te ruego no intervengas para nada en la condena del hombre íntegro e inocente que se llama Jesús. Esta noche, durante mi sueño, he sufrido mucho por él. Tras la lectura del mensaje de su esposa, el gobernador, con voz temblorosa, se dirigió nuevamente a la multitud. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Por qué queréis crucificarle? ¿Qué daño os ha causado? ¿Quién quiere testimoniar contra él? Os pido una vez más que me digáis
¿Qué preso deseáis que liberemos en este día de Pascua? Si suelto a Barrabás el asesino, ¿qué hago con Jesús? ¡Crucifícale! 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 El vocerío impresionó tanto a Poncio que, asustado, se retiró de la terraza, perdiéndose en el interior de su residencia. Uno de los oficiales, siguiendo las instrucciones de Civilis, se apresuró a seguir al procurador. Y al rato, mientras la multitud